grato placer de presentarlo. Es Malak Haines, arquitecto naval de la Politécnica. Tuve el honor de conocerlo durante mi doctorado, entonces se generó una buena, podría decirse, amistad. Y bueno, también me abrió las puertas a lo que es la ingeniería eólica offshore, ¿ya? Y es un área muy interesante desde el punto de vista técnico, especialmente para la ingeniería naval, ¿ya? Y para el desarrollo de nuevas tecnologías. Con respecto a esto, Malak nos va a presentar el estado de arte con respecto a la ingeniería eólica offshore. Entonces, Malak, sin otra cosa que decir, por favor. Buenas noches aquí en Irlanda, buenas tardes allí en Valdivia, o en Santiago, en Chile en general. Soy Malak Haines. Soy un arquitecto naval, graduado en la Universidad Politécnica de Madrid. Como bien dijo Víctor, coincidí con él en Río de Janeiro. Estaba haciendo un intercambio y estaba desarrollando mi proyecto de graduación que trataba sobre el despliegue de granjas eólicas offshore fijadas al suelo marino. Y bueno, he estado trabajando más de 2 años con eólica flotante en una empresa llamada TFI Marine, está situada aquí en Dublín, Irlanda, y la tecnología que estamos desarrollando es un sistema de reducción de cargas en las líneas de anclaje de sistemas offshore, y los mercados que de alguna manera a los que estamos mirando y con los que estamos colaborando y donde tenemos nuestros clientes y nuestros consorcios son el mercado de la eólica flotante offshore, el mercado de aprovechamiento de corrientes marinas y generación de energía renovable con ellas, y el mercado de la acuacultura, que por cierto puede ser bastante interesante para vosotros. Voy a empezar hablando sobre cómo funciona una turbina eólica. Una turbina eólica va a recibir viento en el rotor. El rotor van a ser generalmente 3 palas, y la geometría de las palas va a transformar esa fuerza del viento en una fuerza rotacional que de alguna manera va a rotar un eje a una velocidad baja, y esa velocidad baja se va a transformar en una velocidad mayor, y de alguna manera va a alimentar un generador eléctrico. Varias turbinas conectadas van a formar una granja eólica offshore, y a nivel de instalación, una granja eólica offshore tiene una magnitud en términos de potencia generada que se puede comparar perfectamente a una planta de carbón, a una planta de gas natural o una planta nuclear. En esta presentación quería hablar de cuál ha sido la evolución histórica del tamaño de las turbinas eólicas. La primera granja que se desplegó fue en Dinamarca en los 90, y fue en profundidades de suelo marino menores de 50 metros, o sea, son aguas bastante someras. Hemos ido creciendo y creciendo hasta hoy en día turbinas que pueden llegar hasta los 15 megawatts, cuando empezamos con una capacidad de unos 0,45 megawatts. Podéis ver en esa imagen que hay un Boeing 747 para haceros una idea de cuál es la magnitud de estas máquinas. Cuanto más nos alejemos de la costa marina, tendremos vientos con mayor consistencia, porque no habrá ningún relieve, ningún terreno interrumpiendo el flujo, y también tendremos una mayor velocidad, y por ello podremos proyectar mayores turbinas. Eso quiere decir mayor energía. Un ejemplo,
Es una granja eólica de turbinas de 8 megavatios. Si tuviésemos 32 turbinas, podríamos tener una capacidad instalada total de 256 megavatios. Y esto significaría que podríamos dar energía a 230.000 casas por año. Quería aprovechar también para deciros que va a haber muchos conceptos aquí que no tenéis por qué estar familiarizados con ellos, así que por favor coger las notas y anotar cualquier cosa y estaré encantado de responder si lo sé. Si no, lo intentaremos también. En cuanto a esta presentación, de alguna manera nos muestra cuál es la curva de potencia de una turbina eólica y cómo produce energía en función de la velocidad del viento. Esta gráfica es para una turbina de capacidad de 6 megavatios. En esta gráfica vemos que a partir de 3 metros por segundo vamos a empezar a generar energía y va a ser una rampa hasta que en 11 metros por segundo llegaremos a la máxima potencia que se podrá generar. Es decir, esta turbina no va a poder generar más de 6 megavatios, ¿vale? Y independientemente de la velocidad, a partir de este punto, tendremos un sistema de control que va a variar la posición de las palas para, de alguna manera, siempre estar en los 6 megavatios de potencia producida. Pero va a llegar un punto en el que el viento sea tan rápido que el sistema de control no va a tener tiempo para ajustar la potencia. Entonces, en este momento la turbina dejará de funcionar y esto es lo que llamamos, no sabría decir el término en español, pero en inglés es cut-off wind speed. Una turbina de 6 megavatios podría estar tanto en podría estar sostenida por una cimentación, estamos hablando de offshore, ¿vale? Todo esto ya estamos en el océano. Podría estar situada o sostenida por una cimentación fijada al suelo, como vemos en la imagen de arriba, o podría estar sostenida por una cimentación flotante. Vemos aquí que no hay mucha diferencia, parece similar, pero sí que hay una gran diferencia, y es que realmente la flotante está flotando. O sea, son estructuras que flotan y que están ancladas al suelo marino. En cuanto a las plataformas que están fijas al suelo marino, son muy similares a las que podemos encontrar en tierra, solo que el escenario de cargas y bueno, la corrosión, etcétera, que pueda haber en el océano va a hacer que las estructuras sean un poco más complejas. Entonces, pues, estaremos hablando de jackets, etcétera. También cabe destacar que toda la ingeniería que se aplica a eólica offshore se ha aplicado antes en el mercado de oil and gas. Entonces, esto es todo ingeniería que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la ingeniería offshore. Aquí vemos cuál es la decisión que nos hace movernos o cuál es el límite que nos hace mover de cimentaciones fijas al suelo a cimentaciones flotantes. La cimentación más común en el mundo hoy en día, en el globo, es un monopilote que se amartilla al suelo. Esto es lo más común, pero llega a un punto en el que, como he dicho antes, la profundidad será tal que los momentos flectores en el pilote van a requerir un diseño más sofisticado y entonces podremos ir a un diseño con tipo cercha, ¿no? Con una cercha que va a distribuir las cargas y que de alguna manera forma lo que llamamos una jaqueta. A partir de 60 metros, este es el estado del arte hoy en día, a partir de 60 metros, ya no va a ser viable de alguna manera instalar estas cimentaciones. Tener en cuenta que estas cimentaciones van a tener que estar instaladas por un navío al final, y ese navío va a ser bastante sofisticado.
no vamos a entrar ahí porque es otro campo, pero sí, desplegar una estructura de estas a más de 60 metros ya incurrirían en unos costes de flete, ¿no? de contratación de los barcos muy altos. Entonces aquí es cuando ya empezamos a meternos en la flotante, a partir de 60 metros. También cabe destacar que a nivel de medio ambiente, ¿no? Un monopiloto al final está martillado al suelo, entonces esto va a generar un daño ambiental enorme y sin hablar también del ruido que genera, ¿no? Entonces, bueno, también cabe destacar que la eólica flotante podríamos asumir todo esto. Quiero reiterar que voy a ser muy escéptico porque todo esto es ingeniería que se está desarrollando. No estoy seguro de todo lo que estoy diciendo. Al fin y al cabo, yo llevo 2 años trabajando con ello, pero hoy en día parece ser que es más amigable con el medio ambiente. Aquí hay un ranking de los países que están liderando la eólica offshore y la lidera el Reino Unido. Podemos ver la proporción, ¿no? Hay 27.200 megavatios instalados de eólica flotante fija y 82. ¿Sí? Disculpa un poquito, ¿tienes cómo prender la cámara? Es que no sé si sí. Está todo... ¿Me ves? Okay. Sí, es que es para que quede en el video. Vale, ok. Pues sí, entonces, eso, 27.208 megavatios instalados de eólica fija al suelo y 82 megavatios instalados de eólica flotante. O sea que es súper nuevo y es el futuro. ¿Por qué es el futuro? Porque como muestra esta presentación, el 80% del potencial offshore, de eólica offshore, está situado a profundidades mayores de 60 metros. Entonces es una economía emergente y es una economía a la que realmente, bueno, todos estamos mirando. Quería hablar un poco de cuál es el escenario de cargas al que va a estar sometido una plataforma eólica flotante. Las cargas van a ser principalmente el viento, es decir, la proyección de la fuerza del viento en cada una de las estructuras que están sobre la superficie marina, y también el empuje de la turbina, ¿no? También tendremos las cargas hidrodinámicas generadas por las olas, difracción, radiación, etc. Y también las cargas viscosas, y también tendremos la corriente. Entonces estas van a ser más o menos los 3 elementos, 4, pero realmente son 3 las cargas ambientales que estaremos mirando. Serán el viento, las olas y la corriente. Voy a empezar a hablar de los tipos de plataformas eólicas flotantes que podemos ver en el mercado hoy en día, y esta es la primera que voy a comentar, que son plataformas que están estabilizadas por el empuje, por la flotación. Estas plataformas logran su estabilidad por el equilibrio entre el peso y el empuje de la plataforma. Son plataformas que no tienen un gran calado y tienen una gran área proyectada a nivel de la superficie. Los elementos que van a dar el empuje, la flotabilidad, van a ser las columnas y las barras, las estructuras que las unan. Y la turbina va a estar situada, o sea, tanto la torre como la turbina sí va a estar situada en una de esas columnas. Este es un prototipo que está formado por 3 columnas y la turbina va a ser excéntrica al centro del triángulo, y el equilibrio en la plataforma se va a conseguir con el pitch y el roll. Joder, no me acuerdo, lo siento, no me acuerdo de cuál era la traducción al español de los movimientos del buque.
cabeceo y pitch and roll. El pitch and roll van a estar limitados sobre todo por el momento aterrizante de la plataforma. Vemos aquí más o menos cuál es la ecuación. Y estos van a ser los movimientos de rotación alrededor de ejes horizontales y van a estar limitados por el momento aterrizante. Y los momentos de traslación, el surge, el sway y también el movimiento de rotación alrededor del eje vertical van a estar restringidos por el anclaje, ¿no? Por las cadenas de anclaje. Estas plataformas tienen una gran rigidez a GIF, ARFADA creo, y cabe destacar que va a haber un periodo de resonancia en estas plataformas y puede caer en periodos de ola operacionales, y el hincapié se hace en el diseño de esta plataforma, se hace en lo que se llama GIF plays. Mi universidad, de hecho, es una de las grandes investigadoras de esta tecnología, de estas estructuras. En cuanto al despliegue, por así decir, es bastante beneficioso. ¿Por qué? Porque estas plataformas se pueden montar en el puerto y con un sencillo remolcador se llevan al sitio donde se va a instalar y se anclan al suelo marino. Entonces es un despliegue bastante sencillo comparado con los que vamos a ver a continuación. Esta plataforma es una plataforma estabilizada por lastre o spar. La estabilidad de esta plataforma se logra porque, como vemos aquí, el momento aterrizante va a depender en su gran mayoría de la distancia entre el centro de carena y el centro de gravedad. ¿Cómo se logra que el centro de gravedad se aleje del centro de carena? Lastrando el fondo del spar. Los movimientos de traslación y el movimiento de rotación alrededor del eje vertical se va a limitar con las líneas de anclaje. En cuanto al pitch y al roll, se va a limitar con el momento aterrizante. Tienen una rigidez a ARFADA, a GIF, bastante bajita. ¿Por qué? Porque el área proyectada es baja también, pero al estar el fondo de la plataforma, ¿no? el fondo de la plataforma tan sumergido, las cargas de las olas a esa profundidad van a ser, bueno, no van a ser muy altas, ¿no? Entonces la carga vertical global que va a tener una SPAR no es gran cosa. En comparación en una plataforma semisubmersible sí que va a ser bueno, considerable. Estas plataformas van a tener un momento, ¿no? Van a tener un brazo. Tenemos que acordarnos siempre de que el empuje que va a tener esa turbina va a ser inmenso, ¿no? Entonces va a ser una fuerza horizontal en la punta de la plataforma, en el tope muy grande. Entonces el pitch y el roll van a ser sustanciales. Entonces esto es de alguna manera es un poco un problema. ¿Por qué? Porque el desarrollador de la turbina lo que va a querer siempre es que se mueva lo menos posible. ¿Por qué? Porque si hay una velocidad relativa variante entre el viento y las palas, eso va a querer decir que va a ser muy difícil de producir energía, ¿no? Va a ser muy difícil de mantener una velocidad constante.
Entonces, va a ser bastante necesario en este tipo de plataformas de tener un sistema de control y de automatización del pitch de las palas. Otro problema es la forma cilíndrica, ¿no? Un flujo sobre una forma cilíndrica al final puede generar turbulencia, y turbulencia al final va a inducir un cambio en el flujo constante, ¿no? Un cambio en la velocidad constante, y bueno, esto a la hora de la dinámica de la plataforma es un mundo, es un problema al que habría que mirar a la hora de proyectarlo. A la hora de construir estas plataformas, es una geometría bastante sencilla si la comparamos con una semisubmersible. O sea, son geometrías bastante más sencillas. Entonces, bueno, eso podría ser un pro. Lo siento, no he tenido tiempo de hacer una tabla de pros y contras, pero más o menos estoy yendo sobre ellos. Pero la instalación es una instalación compleja. Es increíble, pero los buques que se utilizan para desplegar estas plataformas son muy, 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 muy caros, y bueno, es algo a lo que habría que mirar. Luego tenemos plataformas que están estabilizadas puramente por las líneas de anclaje, o TLPs, Tension Leg Platforms. Como el nombre indica, la estabilidad se consigue con piernas, por así decirlo, a tensión, ¿no? Que serían las líneas de anclaje a tensión. En cuanto a la geometría, suele ser podríamos decir una boya, ¿no? Una boya esbelta, por así decirlo, conectada a varias piernas, a varias líneas de tensión, líneas de anclaje de tensión. La plataforma va a necesitar tener un exceso de empuje, un exceso de flotabilidad, para que así las líneas de anclaje estén en tensión. Sí, los movimientos de cabeceo, de roll y de pitch, de balance, van a estar limitados por las líneas de anclaje. Y bueno, el gran problema de estas plataformas es que si falla una línea de anclaje, puede ser que falle el sistema. Algo a lo que se podría mirar es mirar a la redundancia de las líneas de anclaje. Para que así, si falla una, bueno, pues por lo menos tenemos una que está ahí de repuesto, por así decirlo, ¿no? Y en cuanto a la instalación, también sería una instalación bastante sofisticada. ¿Por qué? Porque esa ancla, ¿no? Es un ancla, son unas anclas que tienen que resistir una carga, ¿no? Una tensión muy alta hacia arriba, no sé si lo veis. Y esas anclas suelen ser anclas de succión. Para desplegar una ancla de succión hay que crear una succión en el suelo marino. Entonces, se suelen utilizar remote operated vessels, que son como robots, mini robots, que activan un sistema. Y bueno, y también tenemos que mirar al navío que va a, de alguna manera, colocar ese ancla en el suelo marino, ¿no? Con una grúa, etcétera. También son navíos muy caros. Y algo que también se está desarrollando, por último, es un flotador de varias unidades. O sea, es un flotador que va a tener más de una turbina. Esto, el objetivo principal es como la economía de escala, ¿no? Cuanto más pueda producir a un menor coste, mejor. Porque en estas plataformas no vamos a necesitar, vamos a poder conectar las tres a una red, ¿no? O sea, es decir, en vez de tener 3 plataformas con 3 redes, con 3 cables, podemos tener 3 plataformas y un cable. Entonces, esto podría ser un ahorro. Pero algo a lo que habría que mirar es la turbulencia que genera el rotor al absorber la energía del viento.
como veis en la imagen, va a generar una turbulencia, bueno, una señal de turbulencia, y esto podría afectar a las turbinas colindantes y bueno, pues como dije antes, cuanto más constante sea el flujo de la turbina, mejor. Y si al final variamos y generamos turbulencia en ese flujo, pues va a complicar la operabilidad. Podríamos asumir realmente que este flotador es como una semisumersible, pero mayor, ¿no? Para acomodar las tres, bueno, el número de turbinas que se quisiese desplegar, que se quisiese instalar. Este triángulo nos muestra, tenemos en sus puntas, en las esquinas del triángulo, las 3-4 plataformas de las que hemos hablado, pero vamos a agrupar la semisumersible y el multiflotador en una sola. Y las flechas y su magnitud van a indicar la importancia de la tecnología, ¿no? Entonces, las tecnologías en las que se fija este triángulo son el lastre, el área de flotación y las líneas de anclaje. Entonces, empezamos con la semisumersible o con los multiflotadores. En estas vemos que lo que va a tener una gran importancia va a ser el área de flotación, ¿no? La zona de la plataforma que está cerca de la flotación. Y toda la ingeniería que eso conllevaría. Como dije antes, se hace hay mucha patente y mucho estudio en el tema de los heave plates, de esos platos que se ponen en el fondo de la plataforma para que, en caso de que entrase en resonancia, amortiguarla lo máximo posible. Pero vemos que, por ejemplo, cuando viene perdona, esto me equivoco. Sí. Pero cuando estamos hablando de lastre, bueno, también sería una de gran importancia, ¿no? O sea, el hincapié que se tiene que hacer en el lastre va a ser bastante grande. Y, perdona, cuando estemos hablando de lastre no va a ser tan importante, pero cuando estemos hablando de las líneas de anclaje sí que va a ser un gran foco que se tiene que poner. O sea, esto lo que está explicando un poco, perdona si me lío un poco, es el hincapié y la ingeniería y la energía al final que se va a tener que invertir en cada uno de los elementos, ¿no? En cuanto a las PAR, no vamos a tener tanto hincapié en el área de flotación, pero sí que vamos a tener un gran hincapié en el lastre, ¿no? Y en cuanto a la TLP, lo más importante va a ser las líneas de anclaje. Y luego, la tendencia, por así decirlo, o sea, lo que podría ser el sweet spot que se dice en inglés, sí, como el lugar geométrico, como dónde puede estar la solución más viable, ¿no? Podría decirse que sería tener un 25% de foco en el área de flotación, un 50% de foco en las líneas de anclaje y un 25% de foco en el lastre. Aquí vemos, es el mismo triángulo y vemos ejemplos comerciales. Sí, bueno, podemos ver que las SPARs que se han ido desplegando en Japón, en Escocia, también las semisumersibles que se han ido desplegando, también los japoneses han estado desplegando bastantes semisumersibles. Después del desastre nuclear que tuvieron, se han metido muy de lleno a proyectar eólica flotante y bueno, en cuanto a TLPs también vemos los prototipos que se han ido, no sé si se han llegado a desplegar TLPs, creo que no, pero igual me equivoco, como dije antes, no soy tan experto, llevo 2 años trabajando en ello y estoy explicando más o menos lo que sé, pero esos son los prototipos más o menos que se pueden encontrar en el mercado.
Al final, lo que vamos a querer es amortizar la granja eólica lo más rápido posible, ¿no? Entonces, lo que vamos a querer es tener una inversión lo menor posible. Y bueno, eso es a lo que van a estar mirando los promotores y las utilities. Vemos que en eólica flotante, esto es una distribución de los costes de capital en eólica flotante. El mayor porcentaje se lo lleva la cimentación. O sea que es un problema muy naval al final. También hay un gran problema aerodinámico de aeronáutica, ¿no? Con la turbina, que sería el 27%. Y un gran problema también eléctrico, ¿no? Una ingeniería eléctrica muy relevante, ¿no? Que sería un 21% de los costes. Y luego el resto, como podéis ver. Compartiré las presentaciones, así que esto también lo podréis ver por vuestra cuenta. Y sí, quería enseñaros unos ejemplos comerciales de plataformas que están ya en el océano, que ya están produciendo energía y son una plataforma desarrollada por una empresa americana llamada Principal Power, se llama Windfloat, y luego hay una plataforma desarrollada por los noruegos que se llama Hywind, por Equinor, y voy a mostraros los vídeos del concepto, o sea, cuál era el concepto antes de empezar a construir, cuál era el concepto de estas plataformas. Es un vídeo de YouTube y vamos a empezar con la Windfloat. Ok. Espero que podáis escuchar. Son los
sería un ejemplo de una semisumersible a nivel comercial. Y luego vamos a ver la SPAR, que también ha sido ya despegada. Y vamos a ver cuál es el concepto. Vale, pues ahora lo que os quería enseñar, los vídeos de los conceptos, animaciones. Hello everyone, welcome to this webinar, Overview of Floating Offshore Wind. My name is Tiffany Byrne and I will be moderating. Por cierto, me he basado mucho en el National Renewable Energy Laboratory. Esta es la gente que está marcando un poco el estado del arte de la eólica flotante, ¿no? La investigación, etc. Y mi presentación está muy basada en ellos. De hecho, nosotros estamos también, de alguna manera, mucho en contacto con ellos. Cosas que no sabemos. Todo lo que he dicho es ahora, en 2021, pero va a estar cambiando. Muchas cosas seguramente no sean correctas. Así que, por favor, sed todos los escépticos que queráis con lo que digo. Para empezar, lo que he dicho al principio de que la eólica fija, esto es un poco para crear discusión. O sea, eso de que la eólica fija no puede ser mayor de 60 metros, ¿por qué? Puede ser que se genere una tecnología, se desarrolle una tecnología que permita desplegarla a más de 60 metros. También va a ser el coste de la instalación la fuerza mayor de decisión. Y también que hoy en día lo que ha estado dirigiendo el mercado ha sido el tamaño de las turbinas, ¿no? Y está constantemente creciendo y creciendo y creciendo, porque, como dije antes, por economía de escala, cuanto más puedas producir con menos coste, mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos mirando a estos conceptos de multiflutadores, una turbina de 30 megavatios, ¿no? O sea, ahora estamos en 15, pero que esto crece, ¿no? Y exponencialmente. Entonces, ¿cómo vamos a poner turbinas tan grandes juntas en un flotador, ¿no? O sea, esas son las preguntas que van a ir saliendo. A lo mejor también sale estamos antes hablando de las anclas de succión, que tenemos que generar una succión con robots, con navíos de instalación complejos, pero puede ser que se genere, ¿no? Voy a hacer una idea, una ancla de succión que sea súper fácil de desplegar. Entonces, estas son cosas que al final van a ser para los estudiantes, ¿no? Para los académicos. Y esto es una oportunidad para vosotros, para que seáis parte de la industria, ¿no? Para que colaboréis, para que de alguna manera resolváis todos los problemas que van a ir apareciendo en el desarrollo de esta industria que solamente está empezando. Aquí, esta imagen de aquí es la mayor turbina hoy en día instalada
son 12 megavatios, está en el puerto de Rotterdam. Para que os hagáis o sea, mirad la dimensión, son 220 metros de diámetro de Rotterdam, es enorme, es enorme. Y bueno, ese es el desafío, ¿no? La magnitud de una estructura ligera, pero grande, ¿no? O sea, si nos vamos al oil and gas, las estructuras son bastante mayores, pero es algo que quería destacar, que el crecimiento de esta industria es súper rápido, es por meses y son problemas que van y van y van surgiendo, patentes que van y van surgiendo y académicos que estudian y ven cómo podría mejorarse, cómo podría optimizarse también. Se supone que es renovable, pero ¿qué se va a hacer con las palas, ¿no? Después de que se remuevan del sitio, ¿no? ¿Cómo se reciclan? Hoy en día no. Se pueden hacer reciclables, he visto noticias de que están empezando a hacer palas reciclables, pero estos son todo ideas que van a ir surgiendo y bueno, aquí es donde vais a estar vosotros, supongo, ¿no? Si os interesa, envueltos. Y con esto termino y doy cabida a las preguntas. Malak, muchas gracias. Excelente presentación. Creo que se nota que hay un esfuerzo ahí enorme en conocimiento. O sea, quedan muchas preguntas que responder respecto a la tecnología. Yo personalmente creo que el tema, como bien dices tú, da para largo, o sea, da para crear cursos, etcétera, y hacer investigación. Sí, hay mucha. Bueno, la tecnología en general viene desde bueno, todo lo que es las plataformas flotantes en sí, el SPAR, ya el TLP, vienen mucho de lo que es la oil and gas. Entonces de ahí sacaron todas estas, por lo menos gran parte de esto. O sea, los sistemas para transmitir la energía eléctrica, también los umbilicales también vienen de ahí. Bueno, tengo una serie de preguntas de varias personas dentro de los asistentes. Vamos a darle la prioridad a los colegas de ingeniería naval aquí, a los académicos. ¿Ya? El profesor doctor Gonzalo Dampier tiene un comentario. Bueno, dice: muchas gracias por la excelente presentación. Pregunta por el CAPEX breakdown que muestras, es para Europa, ¿cierto? ¿Tiene una idea del breakdown de OPEX, o al menos cuáles son los aspectos más relevantes? Mi respuesta es: lo siento muchísimo, Gonzalo, pero no lo sé. No lo sé. Eso, tengo el reporte, estaré encantado de adjuntarlo, me lo voy a apuntar, pero es algo que estaba bastante, no estaba convencido de meterlo porque es algo que no sé. Entonces, no, lo siento, pero no lo sé. Me atrevería a decir que sí, que es para Europa, porque no... Sí, es donde más eólica flotante se ha desplegado hoy en día, ahí y en el sudeste asiático. En cuanto a los costes de operación, no he adjuntado ninguna gráfica, pero estoy convencido de que en el reporte del que le he sacado, que es del National Renewable Energy Laboratory de los Estados Unidos, ahí seguro que hay una buena referencia y que puedes responder a tu pregunta, ¿no? Pero yo lo siento muchísimo, pero no te sabría responder bien. Pero sí que te puedo dar una buena referencia para ello. Así que esa es mi respuesta, lo siento. Bueno, la otra persona aquí, el otro colega ahí de la carrera, el doctor Marco Salas, pregunta ¿cómo funciona e instala un ancla de succión? ¿Hay anclajes que solo sean de gravedad? Sí. Un ancla de succión al final va a tener va a ser un pilote vacío, o sea, va a ser un cilindro hueco y
se va a descender con una grúa, hoy en día, por lo que yo me recuerdo haber estudiado, se va a descender hasta el suelo marino con un offshore construction vessel, algún navío de estos que tenga una grúa para facilitar el descenso del pilote al suelo marino, y va a tener una válvula de succión, y esta válvula de succión va a hacer que el pilote, ¿no?, ese cilindro hueco, tenga un vacío y que vaya sumergiéndose poco a poco hasta estar lo más fija posible. Y eso es como se despliega. Entonces vas a necesitar un navío que tenga una grúa para descender el pilote, y un activador de la válvula de succión que genere un vacío en el interior del cilindro hueco, y que ese vacío de alguna manera genera una fuerza que ancle, ¿no? Ancle el ancla. Otra pregunta de Ramón Rada, pregunta: la inversión, costo unidad fija versus unidad flotante. Hay una diferencia bastante grande, ¿no? Sí. Lo mismo, son gráficas que no tengo. Es que no... Eso lo siento, lo de los costes, no estoy muy metido en ello. Yo estoy en lo que es la arquitectura naval, pero tengo referencia. Así que para aquellos que estén interesados en la economía, yo os paso la referencia de los costes. Y todas están nuestra referencia, por lo menos, es el NREL, como he dicho antes, el Laboratorio de Energías Renovables de los Estados Unidos. Y tengo el reporte, lo tengo en el email, de hecho, así que estaré encantado de pasártelo a ti, Víctor, para que se lo pases a tus compañeros. Perfecto, sí. Entrégamelo a mí nomás y yo lo puedo compartir en una carpeta ahí específica. Hay varias preguntas. A ver. Existen... Ya, esta, es una pregunta que quizás responde a dos personas que tienen dudas. ¿Existen tecnologías de instalación de turbina eólica, o sabes de instalación de turbinas eólicas flotantes en zonas costeras susceptibles a terremotos, como, en el caso de Chile, ¿cierto? Y tsunamis. Sí, Japón. Fukushima, ¿no? Japón. Taiwán, no sé si Taiwán está en placa tectónica. ¿Taiwán está en placa tectónica? No. Sí. ¿Tú lo sabes, Víctor? No, pero, pero tú mostraste Japón, un ejemplo. Sí. Tú mostraste Japón, un ejemplo. sí. El ejemplo de Fukushima es claro. Sí, Japón es zona sísmica. Sí, totalmente. Entonces vas a tener que proyectar Sí, es un muy buen punto. Vas a tener ellos van a estar proyectando Al final, tú lo que siempre vas a hacer proyectando estas plataformas es el caso extremo, o sea, el caso centenario. Se suele mirar mucho a un caso de retorno de 100 años, o sea, que es lo peor que podría pasar en 100 años, ¿no? En cuanto a condiciones climáticas. Entonces se proyecta para ese caso extremo, ¿no? Y encima con un factor, o sea, tú factorizas el caso extremo, que suele ser el ULS, el Ultimate Limit Strength, y la estructura va a tener que resistir eso. Así que sí, así es como se proyecta. Claro, de hecho, el tema de la onda centenario también es algo que se ve en las plataformas de oil and gas. O sea, claro. si está en la oil and gas, probablemente va a estar ahí ese cálculo para la energía eólica offshore. Néstor Soto Delis pregunta sobre las plataformas semiflotantes. En el video que mostraste se veía que había movimientos de agua dentro de la estructura para generar estabilidad. ¿Esto es algo automatizado electrónicamente o más bien por propiedades geométricas de la plataforma? Qué buena pregunta. No, es automático. Es automático, y lo que va a hacer es la patente de las patentes más exitosas en el mercado. Y lo que hace es, como puedes ver aquí, quitar el sonido.
como puedes ver aquí, a medida que el viento va cambiando de dirección, la turbina va a ir girando. Entonces, el equilibrio, ¿no? Si la fuerza proyectada va a ir cambiando también de dirección. Y el equilibrio en la plataforma, eso va a maximizar la energía que puedas producir, ¿no? Si tú imagínate, si tuvieses una eólica fija y que no pudiese rotar con el viento, vas a perder energía cuando el viento cambie de dirección, ¿no? El máximo, o sea, tú vas a maximizar la energía cuanto más perpendicular esté el plano del rotor a la dirección del viento, ¿no? Entonces, así es como optimizas. Entonces, esta plataforma optimiza la generación con el giro del rotor y el rotor va a desequilibrar el sistema, pero el sistema se va a ver equilibrado por un control automático del lastre. Así que exactamente has pillado la patente. Eso es lo que hace Principal Power. Sí. Vamos a dejar espacio para una última pregunta. Bueno, respecto a... bueno, Fernando Nanning pregunta, respecto a los materiales utilizados en la construcción, asumo que lo más común, bueno, según él, es utilizar acero. No. Mencionaste que se están realizando algunas turbinas reciclables. Esto se refiere a utilizar polímetros, ¿ya? Claro, ahí, bueno, Malak respondió, o sea, no hay mucho estudio sobre reciclaje. Sí, pero también o sea, es algo que es una gran oportunidad, yo creo, de investigación, pero también decir que hay mucha construcción con cemento. Hay mucha construcción de eólica flotante con cemento. De hecho, las SPARS suelen ser de cemento. Bueno, y aquí hay otra pregunta que yo creo que es bastante interesante. O sea, no sé si lo puedes comentar, pero respecto a las normativas legales para la instalación de la tecnología. Si tienes alguna idea. Igual yo creo que va a depender mucho del territorio marítimo, o sea, del gobierno. Y va mucho con el gobierno, ¿no? También mucha política metida ahí, supongo. Cómo apuestan los gobiernos, cómo, ¿no? Y el impacto ambiental que pueda tener. O sea, yo creo que va a tener bastante en Brasil. Acuérdate, Víctor, en Brasil se pusieron a poner eólicas fijas en la playa, en Fortaleza, a cargarse una maravilla natural, ¿no? Y si comparas el daño que puede hacer eso al ambiente, a la tierra con una eólica desplegada a kilómetros y kilómetros de la costa, pues, claro, y sin contar las vibraciones, o sea, el ruido también que puede llegar a generar. Claro, hay varios temas ahí bastante complejos y la contaminación visual de esas playas bastante. No sé si hay alguien más que quiera preguntar. Aquí, bueno, el resto de las preguntas igual las van a guardar dentro del archivo, ¿ya? Sí, si queréis preguntar cosas, nosotros encantados de echar una mano, de responder y demás. Puede ser interesante, la verdad. Así que yo estaré encantado con lo de los costes, lo siento mucho que no haya podido dar mucha información, no es mi campo, ¿no? Y no quiero hablar de algo que no tengo ni idea. Entonces, mejor pasar la referencia, pero sí, estaré encantado de pasar la referencia y en cuanto a las preguntas que vayan saliendo, pues mandárnoslas y con tiempo estaremos encantados de responder como podamos. Pero sí. Oye, nuevamente muchas gracias, Malak. Gracias por darte el tiempo de presentar este tema que es súper, yo encuentro que es súper nuevo, especialmente para el caso de Chile. Ya hay pocos estudios respecto a lo que es la energía eólica offshore y el potencial que puede tener en las costas chilenas. Por lo mismo, quizás en los mapas que tú mostraste no aparece. ¿Ya? Pero sí hay estudios, hay algunos papers de la Universidad de Chile donde han estudiado el potencial. Y hay cierto potencial. ¿Ya? Y eso implica que obviamente hay potencial también para la industria. ¿Ya? Sí. Y eso implica también entrada de recursos, ¿ya? Y empleo y todo.
ya, Exacto. desarrollo. Así que, bueno, nada, pues agradecer. Ojalá Un que un día placer. venga acá después de esta pandemia Un a placer. presentar en persona, nos tomamos unas Kuzman. Tengo muchísimas ganas de visitaros. Sí, joder, muchísimas ganas. Encantado, un placer. Para mí esto es joder, es un honor. Estoy empezando a trabajar, ¿sabes? Y que me hayáis invitado a exponer para mí es un placer, de verdad. No tengo palabras. Muchísimas gracias. Puedes entrar en contacto conmigo o con el profesor Dampier también. ¿Ya? Bueno, ahí está comentando Dampier, ¿tú no tenéis cómo hablar? No, no tiene cómo hablar. Pero bueno, ahí Gonzalo también comenta que muchas gracias, ojalá podamos quedar en contacto. Nosotros estamos trabajando en algunas primeras cosas de eólica flotante para Chile. Bueno, en la carrera de ingeniería naval ahí, el Gonzalo está bastante, obviamente, en el área de hidrodinámica. ¿Ya? Yo soy de máquinas, así que yo voy a ver desde probablemente el nacelle y algo de vibración, obviamente. Sí, toda admiración, es verdad. Hay una cosa que también quería comentaros, que nosotros tenemos la impresión al menos de que vosotros sois muy potentes en acuacultura, ¿no? Y nosotros estamos trabajando con acuacultura mucho. De hecho, el producto que desarrollamos, si os queréis meter, está muy dirigido a acuacultura. Y también cómo poder aprovechar energía en sistemas de acuacultura. Así que, bueno, todo eso supongo que es un futuro que se pueda, que podemos ver, ¿no? Comunicarnos y demás. Oportunidades. Claro, de hecho son algunas opciones que se tienen con respecto a lo que son energizar granjas de acuicultura. Entonces, obviamente también se da lo mismo en el área offshore. ¿Ya? En el área offshore también están proveyendo ya de energía eólica offshore, incluso las mismas plataformas, o sea, van conectadas a las plataformas de los sistemas de extracción de petróleo, están proponiendo nuevos sistemas que se conectan a una plataforma petrolera acá y una granja eólica para energizar la plataforma de petróleo. Y así disminuir, obviamente, algunas cargas en algunos horarios, en algunos momentos de punta, quizás. Sí. Entonces, sí. Claro. Es de hecho como creo que se ha empezado un poco. El Hywind, el de Escocia, creo que está al lado. No. Pero bueno, que sí, que totalmente de acuerdo. Es algo que se está haciendo y que se está De viendo. hecho, la carrera, la gente de hidrodinámica, el departamento de hidrodinámica de la Australia está trabajando con eso, ya el Cristian Cifuentes. Así que ahí hay varias cosas. Sí. Bueno, eso yo creo que no sé si alguien más. El Gonzalo decían que levantarais la mano para que te dieran la voz. ¿Cómo? Ahí está. ¿Yo? No, el Gonzalo Tampier, que es director de la escuela. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola Malak, bueno, mucho gusto. No me permite encender el micrófono este modo de conferencia, pero por lo menos no sabía que podía hablar. Sí, te comentaba ahí en el chat que nosotros estamos trabajando hace poquito en el tema de eólica flotante. El año antepasado comenzamos con algunos diseños y ensayos a escala para hacer un primer modelo de turbina eólica flotante semisumergible con fines académicos. Hicimos varios experimentos, algunas simulaciones numéricas que de hecho vamos a presentar la próxima semana, así que ahí te voy a enviar la invitación de una ex alumna de la TU Berlín que va a presentar allá, pero bueno, como ahora todo es online, todo eso es posible. Y estamos continuando en esa línea, súper interesados en trabajar qué tecnologías son las más aptas para el futuro en Chile, que tenemos por una parte algunas condiciones ambientales un poco extremas, tsunami, marejadas, pero por otra parte también una batimetría muy exigente y limitaciones en cuanto a la infraestructura portuaria.
Entonces, por ejemplo, las tecnologías tipo Spark, que funcionan muy bien en el norte de Europa, en algunas partes, acá en Chile quizás no tanto. Y bueno, interesantísima tu charla y creo que es un campo, la eólica flotante, que en Chile sin duda se va a continuar trabajando y veremos si tiene algún futuro. También hay algunas opiniones muy fundadas que son escépticas de la eólica flotante para Chile, pero otros de los que me incluyo creemos que es una buena carta en el largo plazo y súper interesante porque ya es una tecnología que al menos la unidad que produce la energía ha sido desarrollada, es competitiva económicamente y el desafío de hacer buenas soluciones de flotadores y buenas operaciones de instalación y de operación y mantenimiento es lo que se viene, ahí están los grandes desafíos. Así que me alegró mucho tu presentación y gracias, muchas gracias. De nada, de nada, de nada. Y qué maravilla todo lo que has dicho.